Hola, buen día a todos ustedes y gracias por acompañarnos hoy martes 14 de abril. Y como vieron, tenemos un programa bastante cargado de información de su interés. Como ya sabemos, al día de hoy Costa Rica presenta 612 casos. Nuestro país se encuentra en la etapa 3 de la pandemia. La siguiente etapa, la número 4, es la que se le conoce como de transmisión comunitaria. ¿En qué consiste? ¿Qué peligros puede traer para nuestro país? ¿Se puede evitar? Bueno, esta y otras preguntas nos va a responder el doctor Carlos Estrada, el neumólogo que nos acompaña esta mañana aquí en la Casa de Buen Día. Recuerde que usted también puede hacer sus preguntas a través de la página de Facebook de Buen Día o enviando también un video corto, no más de 30 segundos, de esta forma, les voy a enseñar, así de manera horizontal. Envíelo al WhatsApp 877777. Ese es el número al que usted tiene que enviar el video. Recuerde que no vamos a recibir llamadas telefónicas ni tampoco audios, únicamente videos. Doctor, buen día y gracias por acompañarnos nuevamente por acá. Muchas gracias, Nancy. De verdad es un gusto para mí poder estar con ustedes compartiendo más información. Este virus nos tiene a todos actualizándonos, informando prácticamente día a día de nuevas cosas que aparecen, y también para mí es un gusto poder compartir sobre una duda, un tema que todos hemos tenido tal vez en las diferentes conferencias de prensa que se ha preguntado, y es importante aclararlo, ¿verdad? Porque para eso estamos acá, para que todos en sus casas entiendan por qué también se corre tanto, por qué ayer el señor ministro estaba bastante molesto con toda razón. Con toda razón por lo que se vio en las calles y por qué las autoridades siguen como insistiendo en que nos quedemos en la casa. Eso es lo que queremos explicarles, y precisamente con un tema que es ¿qué pasa en la comunidad? Porque hemos venido hablando del virus tal vez en forma individual, si se puede decir así, que pasa en cada persona, pero vamos a hablar un poco de qué es lo que sucede en una comunidad. O sea, ¿cuándo es que el virus se convierte en un enemigo común? ¿Por qué? Porque ya todos tenemos en la casa una idea de que tal vez el virus puede ser que esté cerca, que tal vez a mí me podría dar porque yo estoy sin síntomas y se lo puedo pasar a otra persona, pero ¿cómo se comporta? Lo que vamos a explicar ahorita. Perfecto. Doctor, empecemos, que nos explique. Yo creo que hay cosas que ya hemos mencionado en el programa, pero a veces el repetir es importante para ver si a la persona de verdad le llega esa información. Sí, hay un tema importante, Nancy, con el que quisiera arrancar, y es tal vez la base fundamental de este virus, que es recordar que es un virus respiratorio. Eso parece, como decías, parece como repetirlo, pero es que es importante entender que la palabra respiratorio se debe a que tiene esa capacidad de inflamar rápidamente el pulmón. Y esto tengo que explicarlo porque mucha gente me dirá, doctor, pero qué raro, a mí me dicen que tal vez yo puedo tener coronavirus y no me dio nada. Bueno, es cierto, porque si hablamos como un espectro de posibilidades de qué puedo tener, el paciente más severo es el que tiene síntomas respiratorios, o sea, que está con falta de aire, dificultad para respirar, tos con flemas o tos con sangre, y ese es el que usualmente va a ingresar a unidades de cuidado intensivo. Pero antes de llegar ahí, el 80% tal vez solo tengan una gripe, que yo explico las gripes usualmente como verlo como un daño colateral, o sea, que el virus trató de ingresar a mi cuerpo y como daño colateral me deja esa inflamación en la vía respiratoria, que es, digamos, en la garganta o en la nariz. Entonces, ese paciente que corresponde al 80%, podría solo tener apenas tal vez picazón de garganta, tal vez un poco de flema, pero no va a llegar a los síntomas severos. ¿Qué es lo interesante que sea respiratorio y que expliquemos todo esto? Que existe un grupo, que es el que más hemos hablado prácticamente en todas las charlas de las últimas 2 semanas, que es un grupito que en China se dice que es hasta el 80%, algunos dicen que es un 20%, de pacientes que no tienen síntomas. Los asintomáticos. Asintomáticos. Entonces, cuando uno dice asintomático, quiere decir que en este espectro que dijimos, puede ser que usted no tenga nada. O sea, que nada más el virus esté dentro del cuerpo, se esté reproduciendo, esté en capacidad de transmitirse, pero no tenga ni un solo síntoma. ¿Cuál es el problema de ese paciente? Y es el que más se ha enfocado toda digamos, la información que se ha dado inclusive en conferencias de prensa, que es un paciente que puede transmitir el virus a un paciente susceptible, pero no se da cuenta. Visto de otra manera, cuando todo esto empezó, vamos a devolvernos un mes. Cuando arrancamos, aquí yo explicaba mucho el concepto de que entonces un paciente con gripe hay que tener cuidado porque son los síntomas usuales. Ahora hablamos más bien de que un paciente sin síntomas es al que le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a andar en su casa, va a andar en el trabajo, tal vez salió ayer a hacer mandados, no acatando las medidas. Se siente bien. Se siente bien, hace deporte, es una persona que anda en su vida normal, pero puede transmitir el virus con algo tan sencillo como que, por ejemplo, se estimuló con un poco de polvo, tose o estornuda sin un protocolo adecuado y lo transmite a otra persona. ¿Cuál es el problema? Que puede transmitirlo a un asintomático.
Entonces ahí digamos que estamos bien porque no le va a pasar nada a esa segunda persona. Pero si lo transmite a una persona que tiene alguna base de enfermedad previa, por ejemplo, enfermedades crónicas, o si es un paciente que es adulto mayor, sí existe posibilidad de que se complique. Entonces, cuando hablamos de este virus como un virus respiratorio, recordemos que se transmite usualmente por la vía más probable, por esas partículas en aerosol que yo puedo liberar al toser o al tener un estornudo. Se puede transmitir por partículas que quedaron en mis manos cuando tal vez me manipulé la cara. Y también objetos en superficies, que es parte de lo que hemos insistido en la prevención, porque son mecanismos de transmisión. La diferencia de este virus, haciendo todo ese repaso rápido, es que es un virus que se transmite muy rápido. Si lo comparamos con influenza, que ahora va a haber una charla para hablar de esos virus, se transmite 3 veces más. O sea que tiene una alta capacidad de transmisión. Exacto. O sea, si vos hablas de una persona, por ejemplo, ahorita, agarremos los positivos que mencionaba, 612. Es posible que por esos 612 haya al menos 2 más por cada paciente que no nos dimos cuenta, que tal vez están asintomáticos y que están positivos. Entonces ve que el número, si uno lo ve, puede ser mucho mayor. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque precisamente son pacientes que ya están en la fase asintomática. No son pacientes que van a consultar, tal vez están en sus casas, en su vida normal y no se dieron cuenta. Entonces, al ser tan rápidamente transmisible, la pregunta que todos se hacen en su casa es, ¿qué torta? Si ya llevamos un mes, ¿qué va a pasar en el siguiente mes? ¿O qué pasa conforme pasan las semanas? ¿Será que conforme avanzan las semanas, cada vez hay más pacientes asintomáticos circulando? Ese tema es en lo que estamos hoy. Y sí es muy probable. Ahora, el tema de que estén asintomáticos, tal vez uno diría, no es tanto problema porque no están consultando, es cierto. Pero si son asintomáticos que transmiten el virus a pacientes sensibles, como los grupos de riesgo, especialmente adultos mayores, entonces sí tenemos un problema, porque los servicios de salud van a tener que atender no al asintomático, porque ese nunca se dio cuenta, sino al paciente susceptible. Y ahí es donde estamos todavía insistiéndole a la gente que se quede en su casa. Porque muchos dirán, si yo me siento bien, ¿por qué tengo que quedarme en la casa? Bueno, porque puedo seguir trabajando. Podrían hacer su vida normal, porque están asintomáticos, pero no se dan cuenta que están transmitiendo. Entonces, qué difícil, porque ven que es como una batalla, como contra un enemigo que no conocemos. Esa frase la hemos usado mucho porque es un enemigo que no podemos verlo. Es como estar atacando a alguien que no sabemos dónde está. No, doctor, y la persona no quiere contagiar a los demás, no. Correcto. Es algo que quiere, es que no se ha dado cuenta que lo tiene. Es algo que es, exacto, no es voluntario. Y lamentablemente, parte del ciclo del virus implica que puede ser que una persona esté inclusive sin síntomas o al menos leves y no se da cuenta en qué momento lo va a transmitir. Ve qué curioso, cuando uno ve las estadísticas o lo que nos dan de los números en las conferencias de prensa de pacientes recuperados, que el señor ministro insiste mucho, es que a veces para decir que está recuperado, la prueba tiene que estar negativa y puede ser que hasta después de los 14 días de aislamiento siga positivo. O sea que es una persona que en promedio, después de aislarlo, 14 días después, ya no tiene virus viable, o sea que ya no lo puede transmitir. Pero en algunos casos eso se extiende hasta 20 días o inclusive un poco más. Entonces, qué difícil, porque si una persona está positiva, ya sabemos que está positiva. O sea, yo ya sé que este paciente que vive en tal lado, lo tenemos aislado, es un paciente que aislamos. Pero ¿qué pasa con el que está sintomático transmitiendo? No lo puedo saber. Y de ahí a que cuando hablamos de las fases, porque uno puede hablar de fases de transmisión del virus en una forma muy elaborada, muy compleja, técnica, porque realmente es una definición técnica. Pero las fases nosotros las hemos vivido en este país de una forma muy adecuada. Esa fase inicial, que era cuando, ¿te acuerdas que hablaban del primer caso en el Hospital de La Juela? Entonces había todo un revuelo sobre el tema y una serie de medidas. Bueno, es una fase inicial donde se identificó el caso y ustedes vieron como hubo un despliegue nacional muy interesante, inclusive declarando rápidamente emergencia nacional. O sea, primero tuvimos alerta y luego una emergencia. Esa es una fase que se llama de preparación. O sea que el país, como un país como el nuestro, que es pequeño pero muy organizado, toma medidas antes de que lleguemos a lo que estamos viviendo ahorita. Esa fase de preparación, lamentablemente, no es que pueda mantenerse en el tiempo, porque la única forma sería que eliminemos el virus en forma definitiva. Eso no es posible porque es un virus que se transmite rápidamente. De esa fase sigue una fase muy curiosa que se conoce como fase de contención. ¿Qué significa eso? Es lo que se ha venido haciendo en cierta forma, que es lo que hemos explicado acá. Lavarse las manos, tomar medidas de protocolo de distancia, el protocolo no tocarse la cara. No tocarse la cara. O sea, todo lo que hemos hablado de medidas que son para contener. ¿Contener a quién? Al positivo. Si yo tengo un paciente positivo, lo conozco, lo aíslo, entonces puedo como bloquear los focos de transmisión. Lamentablemente, como te decía, ya ahora tenemos el problema de que hay pacientes asintomáticos que podrían tener contacto o tuvieron contacto indirecto o directo con un paciente de estos. Y entonces, ¿cómo los monitorizamos? Tengo que dejar claro que nuestras autoridades han hecho una labor impresionante y mucha gente a veces no lo visualiza porque ellos tampoco se van a dedicar a decirlo todos los días. Pero el Ministerio de Salud hace, por decirlo así, como un cerco. O sea, si yo identifico un paciente acá,
Ellos buscan a todos los posibles contactos, eso se hace. Esa parte forma, digamos, parte del protocolo de contención. ¿Por qué? Porque yo identifico un paciente positivo y busco, aunque sea asintomáticos, quienes estuvieron en contacto. Y esos pacientes también se están aislando. ¿Qué es lo que buscamos? Contener al virus y que no llegue un momento donde tengamos a una persona asintomática que lo transmitió a otro asintomático y no nos dimos cuenta. Y entonces la nube, que tal vez era muy pequeñita, se nos hace como un cielo lleno de nubes de pacientes que pueden estar por todos lados dispersos transmitiéndolo. Esa es la fase que se conoce como transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria. Antes de entrar a ese punto, doctor, Sí, para que nos explique claramente qué es la transmisión comunitaria, siempre se ha dicho que los adultos mayores son los que hay que cuidar más, sí. los de riesgo, exactamente. Sí. Pero hemos visto, doctor, que ahora son más los adultos jóvenes que están contagiados. Además, hace poco murió uno de 45 años. Así es. ¿Será que el virus también se torna un poco más agresivo? Es una muy buena pregunta, Nancy, y especialmente como lo planteas al final, si será que el virus cambia. Voy a explicarlo en dos puntos. Un primer punto es que lo que conocíamos del virus era lo que se sabía de China al inicio. Que China es una población de pacientes más viejos. Entonces eso hay que tenerlo claro porque mucha de la información que hablábamos hace un mes, porque esto ha cambiado mucho, era información que teníamos de China. Luego se aporta más información tal vez de Italia, España y bueno, ahora Estados Unidos nos está dando también mucha información porque son grupos muy grandes que se están complicando. Se ha mantenido siempre el patrón de que adultos mayores se complican, que ese era el grupo de riesgo por excelencia desde el puro inicio. Pero curiosamente, especialmente cuando los italianos empezaron a subir casos, se empezó a ver un grupo curioso, que era el paciente joven. Cosa que hemos visto en este país, cerca del 90% en todos los reportes son pacientes menores de 50 años, realmente son pacientes jóvenes. Y qué curioso, porque el paciente joven también se complica. Y todavía mejor la pregunta en el sentido de que si es un paciente joven, podría ser que casi no tenga síntomas al inicio. O podría ser que sea un paciente que se dice que 1 de cada 5 de esos pacientes jóvenes sí se complican al punto de tener la neumonía, o sea, la inflamación de pulmón que dijimos al inicio, en ese espectro, inflamación de pulmón, y que ameritan un manejo en cuidado intensivo. Al punto inclusive ya fatal, como nos sucedió ya aquí en Costa Rica con un paciente que era joven, era deportista, es un paciente sano que lamentablemente se complicó. ¿Por qué sucede esto en jóvenes? No está muy claro, pero debo explicar que tiene un componente primero genético, o sea que puede ser que el paciente tenga alguna dificultad para enfrentar inflamación. No estoy hablando solo de virus respiratorios, en general, y que no la conocíamos y obviamente se enfrentó a un virus que no conocía. También hay un factor que tengo que explicar, que es que mucho paciente en el área nuestra, en neumología, debuta, o por decirlo así, consulta por primera vez cuando tiene un componente alérgico. O sea, yo tengo mucho paciente, tanto en consulta como lo que estamos viendo ahora, que tal vez eran asmáticos, no lo sabían, y cuando viene un virus respiratorio se activan. Eso es, te puedo decir que es el 90% de la consulta que yo veo usualmente. Ahora, se complican usualmente con tos, falta de aire, pero en un paciente con un virus como el coronavirus podría terminar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ese es un factor que también no podemos medirlo. Y el otro factor que tal vez podría ser una explicación para este señor que tuvimos, que lamentablemente falleció, es que muchas veces el virus estimula una cicatrización anormal en el pulmón, o sea, como que el pulmón se inflama tanto que a la hora de recuperarse no es tan efectivo. Y esos son tres posibles hipótesis de por qué un paciente joven se complica. Pero tal vez lo más importante es que el virus se ha visto que se comporta diferente según la fase en la que estamos. De ahí que hablar de fases de transmisión comunitaria se vuelve interesante porque, por ejemplo, en Italia o España, que se habla que ellos ya están en la fase de transmisión sostenida, o sea, la última fase, el virus, por decirlo así, como que se expone a muchas personas al mismo tiempo. Veámoslo diferente. Visto desde el virus, él es un enemigo que se quiere aprovechar de nosotros. Se va a adaptar. Va a adaptarse para poder seguir atacando. Entonces, se ha visto que el virus cambia, va mutando. Es una palabra que usamos, pero no quiere decir que es un nuevo virus. Es nada más que se va modificando para ser más efectivo. Entonces, en poblaciones grandes, entre más se exponga, más posibilidad de que el virus sea más agresivo. Por eso en Italia, España, como que de pronto era un virus diferente, como que era un virus más agresivo. Eso es lo que no queremos que suceda acá. Pareciera que el virus que está circulando en nuestro país todavía no ha tenido esa capacidad porque no se ha expuesto a tantas personas. Entonces, muy importante lo que decías, que parte del tema o el dilema de que no salgamos de la casa es que si exponemos más también o más gente al virus, la posibilidad de que un asintomático transmita es mayor y el virus podría tornarse inclusive más agresivo. Qué curioso, es como un arma de doble filo que tal vez no contemplábamos desde el punto de vista del virus, pero el virus también es un enemigo, él está buscando cómo sobrevivir en todo esto. Y si le permitimos o abrimos esa ventana de que tenga más contacto con más personas, tenemos un primer fenómeno que es que todos generemos una inmunidad. Es un factor importante, pero el precio que podemos pagar es que el virus mute o cambie muy rápidamente y eso
podría reflejarse en lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia, en España, que es una curva muy rápida con muchas muertes. Y tengo que decirlo claramente, no es que se complican nada más, es que tiene muchas muertes, porque es un virus, como dije ahora, que tiene la capacidad de inflamar rápidamente el pulmón. Entonces, en pacientes susceptibles van a pasar la factura y eso es lo que no queremos que suceda acá. Luis Mora de Moravia, doctor, le tiene una consulta en video, vamos a ver. Buenos días, Luis Mora de Jardines de Moravia. Hablamos mucho del distanciamiento social o sanitario, que es muy importante, pero eso es cuando estamos sin movimiento. Cuando estamos en movimiento, estamos atravesando en todo momento esa nube de respiración que va dejando la otra persona. Lo hacemos también cuando cruzamos y no se habla nada de eso. Gracias. Sí, hay un tema y es una buena pregunta, porque obviamente uno puede hacer un modelo muy práctico, que es si yo estoy en contacto cerca tuyo y te toso enfrente, pues es más sencillo entender que voy a transmitir un virus. Pero es cierto lo que comenta don Luis, porque puede ser que en el contacto general, o sea, que yo estoy, digamos, hablando con una persona o si estoy nada más cerca de la persona, mucha gente dice, no, aquí yo no lo voy a transmitir porque no estoy tosiendo. Y efectivamente hemos visto que las partículas que quedan a nivel de la cara, como bien decías ahora, si yo me manipulo la cara, no solo puedo ingresar la partícula a mi cuerpo, sino que también, como no me lavé las manos o no tuve esa medida de prevención, puedo transmitirlo si le doy la mano o manipulo o toco a una persona. Es curioso porque los chicos tenemos esa necesidad muchas veces de dar abrazos, de ser afectivos. Y en casa, a veces es difícil hacer esto, porque uno dice, bueno, si yo estoy en mi casa, voy a estar con mis personas cercanas. Ahora en Semana Santa muchos estuvieron tal vez viendo televisión y demás. ¿Realmente habrán guardado la distancia? Es difícil saberlo. Y esas partículas se pueden transmitir inclusive entre asintomáticos, que es lo que estamos diciendo ahorita. Entonces la pregunta de don Luis es muy válida en el sentido de que la transmisión, cuando hablamos de distanciamiento, no significa solo el hecho de pensar que yo puedo toserle a alguien, sino que puedo tener partículas que se pueden estar transmitiendo y que es parte de lo que hace difícil de controlar este virus y por lo que llamamos siempre que se queden en la casa, que es lo que hemos buscado, no por una necesidad, porque no es como por insistir, es por el hecho de que en este momento los asintomáticos son la meta, son el grupo a buscar, ese grupo como a proteger y es la invitación que le hacemos todos los días prácticamente en los medios a todas las personas que están en su casa, si no es necesario que salgan, quédense en la casa, porque no es por ustedes se pueden sentir bien, es por algún paciente susceptible, como comentabas, que podría ingresar en esa fase tan dolorosa de que el virus lo complique y eso es lo que no queremos al final de todo este proceso. Doctor, estamos en la etapa 3. Correcto. La etapa que sigue es la de transmisión comunitaria. Correcto. Definamos qué es transmisión comunitaria. Tal vez lo hemos ido planteando, pero es como recapitular, Nancy. Cuando hablábamos de que el virus llegó por primera vez a Costa Rica, entonces era solo un caso. Y todo el mundo también tenía mucha noticia sobre el caso y el caso y el caso. Ahora, como vemos, ya no se habla tanto de solo un caso. Es más, inclusive las noticias son día a día en la conferencia de prensa, tenemos tantos casos por día. Resulta que hablábamos de qué medidas, que muchos, repito, no las ven, pero el Ministerio de Salud las tiene muy activas, que es que cada caso positivo que ustedes ven en las noticias, en conferencia de prensa, se busca los contactos cercanos. ¿Para qué? Para tratar como de ubicar los posibles lugares donde tuvo contacto esa persona. Cuando se ingresa a la fase de transmisión comunitaria, tenemos un dilema, que es que el virus podría estar ya en la comunidad, como lo dice la palabra, pero ¿qué significa eso? Que es un virus que tal vez por asintomáticos, porque esa es la única explicación, por pacientes asintomáticos, un asintomático se lo transmite a otro asintomático y luego a otro asintomático. Entonces, ¿y se pierden los nexos? Se pierde el nexo, perdemos la cadena, por decirlo así, perdemos el rastreo. Ve qué curioso, porque estamos hablando de un enemigo que no conocemos bien y si no sabemos dónde está, ese es el dilema de la transmisión comunitaria, que no puedo saber si es que, por ejemplo, yo no quiera que sea así, pero que en un lugar como, no sé, Alajuelita, de pronto aparezca un brote. Entonces no sabemos, pero ¿cuál fue el contacto? No sabemos. Y después aparece otro en Heredia, y así. Entonces lo que no buscamos es que en la comunidad se den casos que no tengamos un nexo. Como bien ha explicado el señor ministro, y eso tengo que aclararlo, la transmisión comunitaria se da cuando ya es incontrolable, porque por definición, algunos casos en este momento podrían no tener un nexo claro. Podría ser que uno dijera, qué raro, no fue que tuvo un paciente cercano y eso puede suceder. Pero se habla de transmisión comunitaria como fase cuando es descontrolada. O sea, que tenemos todos los días consultando los hospitales, abarrotando la consulta y con pacientes positivos, casos que no tienen nexo, o sea, que no fue que viajaron, no fue que estuvieron en contacto con alguien positivo, sino que nada más llegan de pronto y dicen, me siento mal, no tengo olfato, perdí el gusto, me falta el aire, estoy con tos, y es un paciente positivo. Y que ya no es un paciente que rastreábamos inicialmente, o sea, que sabíamos que era que estuvo en contacto con alguien, sino que llegó, por decirlo así, de la nada de la comunidad. La fase de transmisión comunitaria, tengo que hacer un paréntesis, Nancy, explicarlo.
tiene un componente que es lo que llamamos el componente de transmisión del virus normal. O sea que el 80% de la población en un periodo de 2 a 3 meses va a tener que tener contacto con el virus. Eso es importante entenderlo. Pero no quiere decir que eso significa transmisión comunitaria. La definición de transmisión comunitaria es cuando tenemos este fenómeno de un virus que está generando problemas de salud y que no podemos controlarlo. El hecho de que nos expongamos al virus es un proceso normal con cualquier virus, no solo con este, sino cualquier virus respiratorio va a tener una fase donde toda la población se expone. Y precisamente esa es la fase donde podemos decir que la lucha la ganamos. ¿Por qué? Porque ya se expuso la mayor parte de la población, se genera un fenómeno como de memoria en el cuerpo, que es lo que llamamos la inmunidad. O sea, las defensas se generan por esa memoria. Lo conocimos hoy, ya sabemos cómo es, la batalla la ganamos y cuando venga, probablemente vamos a ser más fuertes y podemos superarlo. Pero ese fenómeno de exposición comunitaria, digamos, de que toda la población tenga exposición al virus, no tiene que ver y no debe confundirse con la fase de transmisión comunitaria. Porque en transmisión comunitaria lo que hablamos es de fenómeno de salud, o sea, el fenómeno de enfermedad. Y que son pacientes que no es que se expusieron solo al virus, que eso va a pasar y es inevitable, eso va a pasar, sino que además complican a otros pacientes y entonces los servicios de salud no dan abasto. Cosa que sucedió en una fase inicial en España e Italia, fue cuando empezaron a repuntar la curva, que hemos hablado mucho de que la curva no se haga muy recta, ¿verdad? Esa curva recta se da en una fase donde inicia la transmisión comunitaria y luego se da una última fase que es la transmisión sostenida, que es donde vemos ahora que todos los días Estados Unidos reporta muertos, en Italia muertos. ¿Por qué? Doctor, porque pero en transmisión. es como ver una película, o sea, ya la vimos. Entonces tenemos que hacer lo correcto, porque ya estamos viendo lo que está pasando en Italia, en Estados Unidos, en España. Entonces, si ya tenemos eso, como alguien dijo por ahí, tenemos la bolita de cristal, correcto, podemos observar lo que nos puede llegar y evitarlo. Correcto. Veas que me gusta mucho el ejemplo que das como una película. Yo he tratado de dar el concepto, y ojalá sea así, de que cuando uno va a una guerra, a un partido o a una competencia, si ya sabes cuáles son las reglas, si ya sabes lo que va a pasar, uno no va a cometer el error de irse por el mismo lugar. O sea, si yo estoy en una guerra y yo sé que en esta zona voy a perder la guerra, no lo voy a hacer igual. Esa es una ventaja que tal vez es una bendición que hemos tenido porque hemos ido viendo otros países que cometen errores. Y yo quisiera más bien resaltar que los errores que se han cometido en otros países, aquí no los estamos cometiendo porque hemos ido un poco adelante. Eso lo vemos reflejado en el número de casos positivos por día. O sea como sea, las medidas iniciales que se llaman de contención, que es las primeras 2 fases, en la fase de contención, este país ha respondido muy bien, al punto que ahorita tenemos una estadística de mortalidad, o sea, muertos por debajo de lo esperable, inclusive muy bien para el país que somos. Pero el tema es que, como decía, si esto es una película y ya todos sabemos cómo termina la película mal, entonces, en ese momento donde se tomó mal la decisión es donde tenemos que actuar. Este es el momento de actuar. ¿Por qué? Porque cuando Italia y España, que voy a tomar ese ejemplo, cuando Italia y España en su película se les dijo quédense en la casa, lo que hicieron fue más o menos lo que pasó ayer, que todos se fueron a pasear, siguieron haciendo su vida normal, especialmente los pacientes jóvenes que comentabas ahora, probablemente sean los que más van a estar tranquilos, sin síntomas, siguieron haciendo su vida normal y cuando volvían a sus casas, donde estaban sus abuelitos, la mamá, el papá, que sí eran pacientes de riesgo, esos fueron los que se complicaron. Entonces, esta película ya la vimos, ya la estamos viendo en otros países. Lo que no queremos es que se reproduzca en nuestro país, porque aunque tengamos la capacidad de responder en cierta forma con los servicios de salud, con las medidas que se han tomado, es muy probable que se nos sature. Y si se nos satura, vamos a pasar al otro lado de la moneda, o sea, al final de la película, que no queremos, que es no tener campo para hospitalizar pacientes, tener que tomar decisiones muy difíciles éticamente de tener que escoger entre un paciente u otro. Wow. ¿Verdad? Que eso sucede, está pasando ahorita en Estados Unidos, ya sucedía en España desde las 2 semanas anteriores. O sea, es muy difícil llegar a ese escenario. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo lo que está pasando ahorita y no digamos, no acatando las medidas. Tenemos consultas, doctor. Claro. John Schumann nos pregunta, yo escucho hablar de fases o etapas, ahora nos dicen que estamos en la fase 3. ¿Cuántas son las fases del virus? Sí, en general se define que son 4 fases. La fase 3 como tal es la que se conoce como fase de transmisión comunitaria. Tal vez para explicarle bien a John, no es que estemos exactamente por definición en la fase 3, estamos en esa, digamos, en ese momento tratando de evitar llegar ahí. Y por eso es que las autoridades han tratado de insistirnos en que nos quedemos en la casa, porque todavía por definición de las 4 fases, que hablábamos que una es de preparación, con el primer caso, la segunda es de contención, que es la que estamos ahorita, la que sigue la transmisión comunitaria, que es... ¿No estamos todavía en esa fase? Por definición no, porque no estamos en la parte abierta. O sea, abierta me refiero a que no es que
continuamente llegan casos de comunidad que no se habían diagnosticado. Entonces se puede decir que todavía no estamos en esa fase por definición. ¿Por qué? Porque si uno la definiera como tal, tendríamos ya miles de casos positivos llegando todos los días y es una fase donde se vuelve más complejo el manejo. Todavía estamos en un momento de transición y repito, no quiere decir que no podamos llegar a esa fase. Por eso es que también se ha generado mucho la duda en conferencias de prensa porque se le pregunta al señor ministro, pero ya estamos en transmisión comunitaria y él enfáticamente lo ha explicado. No, todavía no, aunque algunos casos que ellos están investigando tal vez no se encuentre un nexo como tal, pero no quiere decir que estemos en esa fase. La fase que sigue, que es la última para explicarle a John, es la fase que se llama transmisión sostenida, donde ya no hay control, que eso es lo que se ve en Italia y España. O sea que lamentablemente en cualquier lugar del país, en cualquier momento puede llegar un paciente positivo y esa es la fase que es dificilísima de mantener estable un sistema de salud. Transmisión sostenida, o sea que ya se mantiene completamente el virus, por decirlo así, ya está en la comunidad sin un control como tal. O sea, ya no se logra frenar, no se logra definir un límite de cuáles zonas, cuáles comunidades. Cosa que sucede, por ejemplo, en Italia, donde el brote inicial fue en el norte de Italia y ahora en el sur también tienen problemas. Entonces uno dice, ¿cómo se dio eso? Porque ya está en una transmisión sostenida. Entonces realmente se define como 4 fases en general. Tenemos una consulta en video, doctor. Dale. Vamos a verla, que tiene que ver con los adultos mayores y gente en riesgo que también pueden ser asintomáticos. Dale. Vamos a ver. Buenos días. Era para preguntar, las personas con factores de riesgo, como presión alta, como los adultos mayores, pueden presentar también o ser pacientes asintomáticos. O sea, que al final esos factores de riesgo no los afecten tanto, entonces. Muy buena pregunta porque vea qué interesante. Conforme avanza el tiempo, nos vamos dando cuenta que sí, es cierto. La mayor parte de los pacientes, eso aplica para todos. El 80% tal vez solo tengan una gripe leve o ese 20% sean asintomáticos. Y eso aplica con o sin factores de riesgo. Específicamente voy a tomar el ejemplo que comentaba en la consulta en video del paciente hipertenso. Muchos pacientes hipertensos tienen la presión alta, están controlados y se comportan como cualquier paciente sano. No tienen por qué modificar o por qué tener necesariamente que llegar a ser severos. Está claro que en pacientes, por ejemplo en China, que fue donde más se vio en la curva inicial, eran pacientes que no tenían tan buen control regular de la hipertensión, de la diabetes, de sus enfermedades crónicas, especialmente enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí sí, porque es un paciente que no está controlado, como anda mal de la presión, anda mal del azúcar, es más probable que se complique. Pero en general hablamos de que un paciente en nuestro país, que la mayor parte, si han acatado las medidas médicas y el control regular, si están controlados, se comportan como cualquier paciente. Y de ahí me devuelvo a lo que hablamos al inicio, de que entonces se vuelve un reto, porque puede ser un hipertenso sin síntomas, asintomático, pero que tiene el virus y que puede transmitirlo. Y de ahí que entonces entremos en este tema de que, bueno, puede ser que esté en la comunidad, pueda transmitirlo a otras personas y aunque él no se sienta mal, lo transmite. Insistimos siempre sobre eso y lo he dicho varias veces, pero es que es importante entenderlo. Una persona sin síntomas puede transmitir el virus. Exacto. Ese es el reto que tenemos en este momento en el país y a nivel mundial. Exactamente. Doctor, tenemos otro video. Dale. Y es precisamente por lo que sucedió ayer lunes, que se vio demasiada gente en la calle. Claro. Nos consultan si se deben tomar medidas más drásticas. Doctor, si el virus es tan fácil de propagarse, ¿no sería bueno tener las medidas restrictivas vehiculares más estrictas, valga la redundancia? Porque ya vimos lo que pasó ayer y estamos tratando de evitar llegar a la fase 4. Muchas gracias. Sería una pregunta también como para el ministro, pero tal vez usted, doctor, nos pueda dar su opinión. Bueno, y voy a apoyarme en lo que bien comentó ayer el señor ministro, y él estaba muy molesto ayer por el tema que vimos en las calles. Pues efectivamente sí, si la población venía respondiendo bien, y quiero decirlo porque a veces nosotros damos el mensaje de haga caso, pero tengo que decirlo, se acató muy bien y bastante bien las medidas que se tomaron en Semana Santa por la mayor parte de la población, y eso es un éxito porque lo logramos hacer bien. El lunes, o sea ayer, tuvimos un cambio en la dinámica, y lamentablemente eso puede implicar para las autoridades nacionales, y estoy hablando también del Ministerio de Salud, tener que tomar medidas más fuertes. ¿Por qué? Porque si la población no hace caso hay que tomar más medidas, no porque quieran limitarnos en la movilización y limitar el tránsito en vehículos, no, es por el bien de todos, porque estamos en un momento muy crítico. Entonces mi opinión sería, y la respuesta sería que si no acatamos las medidas, probablemente nuestras autoridades van a tener que ser más rigurosos y cambiar esa flexibilidad que nos dieron de una restricción tal vez diferente a la de Semana Santa y tener que tomar medidas más fuertes. Ahora, eso no lo podemos saber hasta no ver cómo responde la población. Si en esta semana probablemente no vemos una buena respuesta, casi que va a ser una necesidad porque, repito, este virus
se puede transmitir rápidamente y llevamos un desfase de más o menos una semana, un poco más. Entonces, lo que hagamos hoy mal, lo vemos en un par de semanas. Es como los papás, doctor. Si los hijos no están haciendo caso, las reglas vienen más fuertes para que sean obedientes. Así es. Si la medida que se tomó, si el hijo hace caso, no hay problemas. Pero si no están haciendo caso, lamentablemente va a haber que tomar medidas diferentes. Y eso es lo que no quisiéramos, ¿verdad? Yo siempre he entendido y he buscado llevar el mensaje de que el tico responde. Realmente uno lo vimos en Semana Santa, sea como sea, mucha gente hizo caso. Entonces, tener nada más el concepto de que tal vez no fue que se bajó la guardia, porque creo que mucho tico en su casa pensó, no, la verdad es que ya pasó Semana Santa, ya, se acabó todo. No podemos bajar la guardia. Exactamente. Nos pregunta Frank March. Tengo una bebé de 2 años y 6 meses, ella es asmática, ya sabemos que ellos son de alto riesgo, como lo acaba de mencionar usted, doctor. Pero la pregunta, y puede ser que podría terminar en cuidados intensivos, dice ella. Mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que si mi hija se contagió, me la internan, no me van a dejar estar con ella en el hospital? Que eso lo estamos viendo. Bueno, esa pregunta es muy importante. Primero que todo, en niños, para repasar un poco, en niños se había dicho que tal vez el virus, o había un concepto de que no podía afectarlos, igual los puede afectar. O sea, no es que el niño está exento. Por estadística se ve más en adultos, pero no es que niños no puedan complicarse, especialmente si hay algún componente alérgico, asmático y demás. Y lamentablemente, con las medidas que hemos tenido que tomar, por lo que hablamos de que puede haber más transmisión y en la fase de transmisión comunitaria, que es lo que no queremos llegar en forma sostenida, muchos hospitales y ya como normativa no permiten las visitas. Entonces, qué difícil, porque parte del sistema digamos, de atención implica que en el caso de niños el padre esté cercano. Puede ser que, y eso habrá que valorarlo en cada caso, que cada servicio donde esté pueda permitirlo o no estar, pero lo difícil acá es que si el niño va a estar en una unidad de cuidado intensivo, no puede estar con alguien cercano. Entonces, es parte de lo duro que tendríamos que pasar si no acatamos parte de lo que hemos hablado de las medidas. Tenemos un video más también. Dale. Nos consulta una mujer sobre un supuesto producto que previene el COVID-19. Vamos a ver. Ok. Hola, buenos días. Yo más bien quería solicitarle que usted le explicara a las personas que no existe nada que podamos tomar para prevenir que nos dé el COVID-19. Esto porque ha estado circulando una información de un señor, es un economista en realidad, se hace pasar por médico, de hecho ya fue detenido en España antes porque hace fraudes. Él dice que vende un producto milagroso que cura la malaria, el cáncer, el autismo y que previene el coronavirus. A mí me preocupa muchísimo porque muchísima gente me ha preguntado a mí por mi formación en química y yo les he explicado que no, que en realidad eso es una mezcla hecha con cloro y que más bien es sumamente peligroso tomarlo. Me parece que es importante que la población sepa que no existe nada que podamos tomar para prevenir este virus, que lo único que podría llegar a existir es una vacuna y estamos todavía lejos de esto. Sí me parece muy importante porque es muy peligroso que las personas estén tomando, es en realidad cloro diluido en agua, y que un tal Andreas Karkas, algo así es, él se hace pasar por alemán y hay muchos videos y mucha información que la gente cree que es real. Entonces sí me encantaría si puede explicar esto. Verán, si esa... Qué triste, ¿verdad? Que exista gente así, además. En este momento tenemos un fenómeno adicional, y tengo que dejarlo claro para todos en sus casas, que es que además del coronavirus, tenemos un montón de información falsa en redes, tenemos un montón de gente que también se está aprovechando del pánico, del susto. Si yo estoy en mi casa pensando que algo me puede pasar y alguien me ofrece una medida milagrosa, lamentablemente en muchos casos pueden verse tentados por ese tipo de opciones, y es parte de lo que hemos buscado también dar. No se informe en medios que no son los oficiales. Para eso está tanto la página del Ministerio de Salud, medios responsables como a nivel de noticieros, este tipo de programas que le dan información real. Y le agradezco mucho a esta señora, que lamentablemente no tenía el nombre, pero le agradezco como lo dijo. No se deje engañar. Hay muchas personas que están haciendo videos en redes sociales, están publicando cosas en redes sociales donde hablan de curas milagrosas, de remedios para prevenir el coronavirus. Créanme que si eso fuera cierto, ya estaríamos todos tomando eso por definición y por una directriz del Ministerio de Salud. Existe mucha gente que está dando falsa información sobre medicamentos o posibles curas. A la fecha, como bien lo mencionó esa televidente, por eso es importante, como ella lo dijo, a la fecha lo único que realmente se puede considerar como una forma de prevenir en forma definitiva sería una vacuna, y para una vacuna falta por lo menos un año. Hay algunas medidas, otras terapias que se están evaluando,
por ejemplo, tratamientos, pero no hay ninguno a la fecha que esté claramente definido para tratar el coronavirus y mucho menos para prevenirlo. Así que, por favor, no se dejen engañar. Es un mensaje que quiero dejar claro. No se dejen engañar por medidas que no son. Créame que si hubiera alguna medida, la estaríamos informando prácticamente en todas las redes oficiales. Yo le agregaría algo más. No comparta esa información. Bueno, qué dicha que lo mencionaste, Nancy, es cierto. No lo compartan porque lamentablemente... Si le llegó, bórrelo. Inclusive, ve qué curioso, plataformas como la de WhatsApp, inclusive está limitando la posibilidad de darle compartir por ese tema. ¿Sí? Lo tuvieron que hacer como una medida porque mucha gente compartía pruebas falsas para saber si mi pulmón va a fallar, que eso lo vi recientemente, remedios caseros, todo ese tipo de información, por favor, no la comparta. Si tiene información, mejor revise primero si es cierto o no. Y para eso estamos informándole en muchas formas para que tenga clara la información. Tenemos un video más, vamos a verlo. Buenos días a ambos. Una pregunta, ¿y las personas asintomáticas, ellos se curan solos o el virus se les desaparece solo a ellos? Buenos días, gracias. Interesante pregunta. Muy buena pregunta. Yo siempre he dicho, y voy a hacer un comercial acá, las preguntas siempre tienen valor, sí, todas. Totalmente. Y esta pregunta probablemente sea la parte principal de lo que he explicado el asintomático. Y qué dicha que me lo preguntó. Vean qué interesante. El virus, dijimos que dura más o menos 14 días en todo su proceso. Ese proceso yo lo he comparado como cuando un ladrón se mete a robar una casa. Entonces ingresa a la casa, como no encontró a nadie, se va comiendo todas las raciones, todo lo que hay de comida, y cuando ya está listo, ya se comió todo, se pasa a otra casa. Así de sencillo es este virus. Ese fenómeno que acabo de decir, dicho en forma técnica, es que primero incuba, o sea, primero está creciendo dentro del cuerpo del huésped y luego se transmite. En un paciente que no tiene síntomas, o sea, en ese espectro que expliqué ahora, donde no hay nada de síntomas, igual pasa por el proceso, pasa por 14 días donde podría transmitirlo porque el virus igual está haciendo toda su forma de atacarnos, está tratando de reproducirse, y si luego de los 14 días no se transmitió a nadie, esperemos que así sea, no se transmite a nadie, ese virus ya no es viable. Los virus son microorganismos que no tienen vida propia. Ellos se meten en un huésped, o sea, nos atacan y utilizan la energía que nosotros tenemos para poder vivir. Entonces, si el virus ya después de su ciclo no se transmitió, murió. Eso tengo que dejarlo claro porque entonces de ahí sale el concepto de que si yo tengo un paciente que tuvo contacto positivo, lo aislamos por 14 días no porque queramos molestarlo, sino porque esos 14 días yo me garantizo que no va a tener la posibilidad de transmitirlo, aunque probablemente no tenga ningún síntoma. Entonces, muy buena pregunta porque sí, luego de los 14 días no es viable, ya no existe, no se queda en el cuerpo, no es como que se integra a nosotros ni va a vivir con nosotros, no, ya no es viable, está muerto, por decirlo de una forma sencilla, y ya no va a poderse transmitir. Importante entonces acatar esas medidas de estar en ese periodo de aislamiento o en esos 14 días de... Sí, importante ser obediente, porque como puede que no, puede que sí. Correcto, podría ser que luego de esos 14 días tengamos algún paciente que tal vez no hizo caso, se confió, sale y entonces lo puede transmitir. Exacto. Entonces, muy importante entender que son medidas para eso, para que el virus ya no sea viable y no se pueda transmitir. Pamela Tang, leí en un estudio que se realizó en China que la persona que contrae el virus y se recupera queda con un daño del 30% en sus pulmones de por vida. ¿Qué tan probable sería esto? Bueno, Pamela, eso es parte de lo que acabo de decir de información en redes que es falso. Okay. Y no es cierto, y quiero explicarlo porque inclusive tengo noticias de una prueba que estaba circulando en redes de ver si usted tenía esa posibilidad de quedar con lesión pulmonar. Explicaba ahora Nancy que un mecanismo que tiene el virus es de inflamación. Vamos a decirlo claro, inflama el pulmón. Cuando algo se inflama, así como cuando yo tengo una mano inflamada, tiene que recuperarse. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de sanar. El pulmón es un órgano muy curioso porque cuando sana, no sana rápido, sana lento. Y en un paciente que tiene infección por cualquier virus respiratorio, no solo coronavirus, luego de una infección tarda hasta 3 meses en sanar al 100%, pero eso no quiere decir que tenga una cicatriz o una secuela y mucho menos que tenga pérdida de la función pulmonar. Los pacientes que pueden tener pérdida de función pulmonar son solo los que llegan a cuidado intensivo, que se complican con más cosas, que la neumonía les lleva también a un fenómeno inflamatorio mucho mayor, pero el 80% de los casos que es solo una gripe y especialmente en los asintomáticos no van a tener ninguna complicación de ese tipo. Así que es falso, no quiero que nadie en su casa se lleve la idea que después de un coronavirus, inclusive asintomático, pierde función de pulmón. Jamás, porque si no, imagínense el tema que tendríamos de un montón de pacientes que ya no podrían respirar bien. Eso es completamente falso. Y lo que lleva es a preocuparnos en forma inadecuada. Perfecto. Vamos a ver el siguiente video. Dale. Bueno, ya casi lo tenemos, doctor. Dale. Ahí está, ¿ya listo? Ya viene. Bueno, ya viene. Buenos días, doctor. En el caso de mi familia somos mi mamá y yo y una hermana.
La hermana trabaja. Mi mamá es adulta mayor, por supuesto. Ella sale todos los días a trabajar. Estuvo una semana metida en casa, pero saliendo esporádicamente, no todos los días. Es necesario que nosotros nos lavemos las manos cada vez que ella entra a la casa, y estando en la casa tenemos que estarnos lavando las manos, como dicen, cada 20 minutos. Si se supone que el virus ya no está y no está aquí en la casa porque mi hermana es consciente de que no lo trajo, ¿por qué vamos a seguir lavándonos las manos todo el tiempo? Aunque ella venga en la tarde, nos lavamos las manos, sí es cierto, por aquello de la prevención, pero no tan drásticamente cada 20 minutos, cada media hora, como dice el doctor. Gracias. Doctor, es la realidad de muchos que tienen que salir a trabajar y regresar al hogar. Aquí quiero aclarar que claramente nosotros tenemos dos realidades en este momento. El virus, por un lado, o sea, el tema de quedarnos en casa, y también que muchos tienen que seguir con su vida, tienen que seguir trabajando, y entonces probablemente en cada hogar sucede algo como esto que comentaba este televidente, que es que tenemos una persona que está en su casa, que sale a trabajar y regresa. Esa persona que regresa, muy bien, que se lave las manos con eso me parece genial, porque ven que ya el mensaje ellos mismos lo están diciendo, se lava las manos. Ahora, el tema de estarse lavando las manos cada 20, 30 minutos como un protocolo dentro de la casa, no es necesario en el sentido que si usted ya se lavó las manos la primera vez, especialmente ella que ingresó, con solo que esté con ese primer lavado, genial. Y la idea es que cuando estén en contacto en general en la casa, por ejemplo, si van a la cocina, si van al patio, si salieron, etcétera, que también se estén lavando las manos. Uno diría, pero ¿por qué si ya, como dijo el televidente muy bien, y si ya el virus ya no está, si ya se lavó las manos? No lo sabemos. Es que me llamó mucho la atención eso que él dice. Mi hermana está segura de que no lo trajo a la casa. Correcto, no podemos estar seguros. No podemos estar. Porque la única forma de estar seguro sería hacer como un scan, que eso no se hace, y saber dónde está el virus. Puede ser que yo lo tenga en una zona de la ropa, que lo tuviera, que cuando tal vez se lavó las manos digamos, ahí cerca de la tubería tocó o manipuló la manilla y entonces quedó el virus. No lo podemos saber. Y como no lo sabemos, porque es un enemigo invisible, veámoslo así, es un enemigo que no lo podemos ver, tengamos más bien la idea de que, bueno, ¿qué pasa si tal vez toco algo? Mejor me lavo las manos. Aunque sea dentro de la casa, que eso es lo más difícil, porque dentro de la casa muchos dirán, como ya entró mi mamá o ya entró la persona que salió, ya hizo todo el protocolo él, ¿yo por qué tengo que hacer nada? Ya se bañó, se quitó la ropa, pero yo creo que también sería como buena idea, doctor, actuar pensando en que tiene el virus. Entonces mantengamos la distancia. Así es. Me llama mucho la atención y voy a dar el ejemplo de los niños. Los niños, como ya muchos han crecido con esta campaña, o están creciendo con esta campaña, ya uno ve que los niños inclusive en sus casas no quieren saludar o sacan la mano y dicen, no, a la distancia. Eso es lo que tenemos que hacer todos, actuar como ese niño que aprendió que mejor mantener la distancia, aunque estemos en la casa. Porque la palabra estar seguro que no lo tiene es el peor consejero en este momento, porque no lo podemos saber. Podría tener el virus, podría transmitirlo, y como nos confiamos no nos lavamos las manos. Pero obviamente tampoco llevarlo al extremo, porque lavarse las manos cada 20 minutos, solo por protocolo, eso no está establecido como tal. Es nada más tener el cuidado en las actividades durante la casa de estarse lavando las manos. Tenemos otro video que nos consultan desde Quepos. Quepos, ¿qué ha dicho? Buen día, mi consulta es desde Quepos, un saludo para todos, y más que todo es porque de aquí en el área no hay, hasta el momento no han sido reportados casos, entonces pues la gente tiene como hasta cierto punto una confianza de que aquí no pasa nada porque aquí no está, y que cuál es el llamado a los lugares como nosotros que no tenemos casos aquí. Es una excelente pregunta, Nancy, porque cuando uno ve la distribución por cantones, se ve, al inicio era Alajuela, porque fue donde tuvimos el brote, luego ya se ve que es más San José, pero ¿qué pasa en las zonas rurales? O en las zonas, digamos, más en la zona costera, por ejemplo en Quepos, ¿qué pasa a nivel montañoso? Mucha gente dirá, bueno, es que el virus aquí no ha llegado. Vean qué interesante, parte de lo que hemos explicado es que ahorita el punto medular son los pacientes asintomáticos. No podemos garantizar que no esté. Puede ser que esté circulando, pero no lo sabemos. Y como no lo sabemos, aunque usted esté en Quepos, esté en Guanacaste, esté en Limón, esté en una montaña lindísima de este país y se considera como que está aislado del fenómeno, no está aislado del fenómeno. La medida aplica igual y debemos mantener siempre ese concepto de quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque aunque no se haya identificado un caso en Quepos, no quiere decir que por confiarnos no vaya a haber casos. Y precisamente, como lo dije ahora,
como no estamos en la fase donde inicialmente se hablaba de que hay un caso en Alajuela, entonces todo el mundo sabía que había un caso en Alajuela, o hay un caso en San José, sabemos dónde están. En este momento podría ser por esa exposición, y eso que estamos hablando de que ojalá no sea así, de la transmisión comunitaria, que tengamos pacientes asintomáticos que están en quepos y no lo sabemos. Entonces, mucho cuidado en confiarse. Y qué dicha que lo comentó así el televidente, porque él lo decía, es que mucha gente como que se está confiando, como que están diciendo, no, como aquí no hay, no pasa nada. Al contrario, más bien en esas zonas que no hay, esperemos que se mantenga así, pero las medidas tienen que ser las mismas. Porque si no va a suceder como pasó en Italia, que al inicio el brote era en el norte y ahora también en el sur. ¿Por qué? Porque las zonas del sur se confiaron y dijeron, aquí no está pasando nada, nosotros seguimos igual. Están muy lejos de nosotros. Están, y claramente por distancia estaba muy lejos. Muy lejos. Muy, muy lejos. Pero recordemos que en un país como Italia, que es muy grande, podría suceder con más razón en un país como el nuestro, que la movilización, especialmente si la gente hace lo que pasó ayer, que se movieron como cualquier día normal, la movilización es muy rápido. Yo puedo estar en una zona costera en menos de una hora. Y si un paciente asintomático está viajando, ni se dio cuenta, porque, repito, no podemos saberlo, viajó, lo transmitió a otro, y ahí va la cadena hasta que llega un paciente susceptible. Y eso es lo que no queremos que suceda. Vamos a ver otro video. Dale. Que consultan sobre las personas fumadoras, que por cierto ayer hablamos sobre Con la doctora Chancla. Exactamente, vamos a ver. Muy buenos días, Nancy, doctor. ¿Qué pasa con esas personas que fuman, bueno, ya sea cigarro o estos vaporizadores en media calle, y uno ve en donde ya expulsan el humo de su cuerpo, de sus pulmones, y ese humo alcanza distancias largas? Personas asintomáticas o hasta pueden estar enfermas que fumen y no lo sepan y fumen en la calle. ¿Qué pasa con ese humo que las otras personas llegan a aspirar porque viaja a distancias muy largas? Gracias. Es una excelente pregunta. Y es una pregunta muy linda, porque quiere decir que ya el concepto que hemos explicado de cómo se transmite el virus, y muy bien, lo estamos llevando un poco más allá. Voy a explicar dos factores con el fumado, que ayer obviamente tuvieron una charla larga sobre esto, pero primero que todo, el fumado es un factor de riesgo. Si yo tengo un paciente joven que fuma y me está escuchando en este momento, sépalo que si está fumando y tiene una infección por coronavirus, no le va a ir igual que cualquier paciente que no fuma. Puede complicarse más rápidamente porque el fumado inflama el pulmón. Y específicamente con la pregunta del televidente, es muy interesante esto. Se sabe, porque se han hecho algunos experimentos, que si yo toso a no más de 1 metro, el virus no se transmite. O sea, si yo estoy tosiendo. Ahora, eso es un fenómeno que se da a alta velocidad. Cuando uno tose o estornuda, las partículas salen a muy alta velocidad, entonces pueden viajar más tiempo. En vaporizadores o fumado, no es que se haya demostrado que realmente el virus se va a liberar en esa nube. ¿Me explico? O sea, no es como que yo fumé y obviamente todos saben que una persona que fuma libera como una nube grande alrededor. No es que el virus va a permanecer en esa nube viable, porque ese no es parte de su mecanismo de supervivencia, especialmente porque la temperatura a la que se fuma también es muy alta. Entonces, las partículas podrían no ser viables. Pero eso no significa que la persona que fume no pueda afectar a otros. Entonces, vamos a cambiar un poco el concepto. No es que el virus se transmite por esa nube, sino que la persona que fuma está liberando partículas a una persona que está cercana. Si yo fumo acá, te estoy pasando ese fenómeno del fumado también. Entonces, así como dije ahora que tengo riesgo de complicarme, cuando yo fumo, y especialmente si fumo en zonas públicas, que de paso en muchos lugares está prohibido, ¿verdad? Que hay que tener claro eso. Esa nube que yo estoy fumando se la estoy pasando a otro paciente. Entonces, una persona como Nancy, que es saludable, que no tiene riesgo, te paso el riesgo porque estoy fumando cerca. Entonces, mucho cuidado, un llamado de atención a la gente que fuma, no solo por ellos, sino por las personas que están cercanas. Sean sus hijos, sean sus papás, su mamá, con más razón si son adultos mayores que están cercanos, tengan mucho cuidado porque el fumado aumenta el riesgo. Entonces, vean qué diferente como lo hablamos. No es que la nube me da el riesgo, sino que el fumar cerca de una persona le transfiere ese riesgo también. Y le estoy dando un riesgo que se complique en este momento por un virus respiratorio. Entonces, mucho cuidado con la gente que fuma. Doctor, pero yo he visto también en lugares, algunos trabajos, algunos supermercados tienen su kiosquito para los empleados donde se reúnen a fumar. Claro. En otros trabajos también tienen, ¿verdad? Es como un kiosquito. Como una zona de fumado. Como una zona de fumado, y están muy juntos también, fumando todos al mismo tiempo. Bueno, en ese escenario es diferente, ¿verdad? Ahí sí. ¿Por qué? Porque si hablamos de que es un lugar cerrado, si vos y yo estamos aquí en menos de 2 metros cuadrados, fumando o transmitiendo partículas, ya ahí sí no puedo hablar de que no se transmite. ¿Por qué? Porque estamos en un espacio cerrado, donde además de fumar está hablando. El fumador además de vez en cuando tose, que es importante. Usualmente el fumador cuando tiene ya mucho tiempo de fumar se irrita, puede toser. Entonces, en ese fenómeno sí, hay que tener mucho cuidado, y especialmente, que dicha que lo mencionas, en empresas o lugares de trabajo donde tienen esa posibilidad de fumar,
como en espacios, o inclusive no tiene que ser un espacio cerrado. Hay mucha gente que tal vez se va como al parqueo, o se van por la puerta de atrás del restaurante o del comercio y fuman 2 o 3 juntos. Mucho cuidado, porque vean que el principio básico de distanciamiento social, que esa ha sido de las medidas primordiales que hemos tenido en toda esta campaña, sigue siendo igual. O sea, si yo estoy fumando, tendría que fumar a una distancia. Pero, repito, y como neumólogo se los digo, en este momento, si hemos hablado de no fumar, lo decimos siempre, pero en este momento los fumadores tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un paciente que se complica rápidamente. Y lamentablemente ya hemos visto casos donde jóvenes que fuman se complican por estar en contacto con el virus. Entonces, mucho cuidado con ese tema y obviamente no confiarse por el hecho de estar fumando cercanos, jamás. Perfecto. Vamos a ver un video más que nos preguntan por la mamá de una persona. Ok, dale. Doctor, buenos días. Mi pregunta es, mi mamá es adulta mayor, es hipertensa y es asmática. Ella vive tomando acetaminofén y vive tomando limonadas con jengibre. Todos los días en las noches toma. ¿Eso puede afectar en algo? Ok. Tal vez de la consulta, y gracias por comentarnos también el hecho como de si los medicamentos afectan o el uso continuo de algunos medicamentos o remedios. Realmente no se ha demostrado que haya un factor adicional. Se había publicado en algún momento que algunos analgésicos podían favorecer mayor severidad de la infección por virus, pero eso son cosas que este virus, conforme avanza el tiempo, vamos viendo, confirmando. No está claro, no es que tenga un mayor riesgo. Yo más bien le lanzaría el mensaje de que siendo hipertensa o asmática, tengamos claro que esté controlada. Lo que he dicho anteriormente, si está controlada la hipertensión, si está controlada el asma bronquial, no se va a enfrentar como un paciente de riesgo en sentido de que tiene esa protección. Se lo he dicho a todos mis asmáticos en la consulta y los que me han hecho la consulta a través de redes también. Si usted es un asmático y está con tratamiento, está controlado, no tenga miedo del coronavirus. El concepto de que se pueda complicar nace especialmente de pacientes que no tenían un buen control. Entonces, en este caso, el remedio de jengibre tampoco es que le va a aliviar ni va a prevenir, como ya mencionamos en una consulta previa, pero tampoco es que le va a dar más riesgo. O sea, no es que se haya demostrado, ni mucho menos con acetaminofén, que haya un riesgo mayor. Entonces, tranquila con ese tema. Perfecto, doctor. Antes de continuar con el segundo video, sí. ¿Qué buscan las personas cuando toman agua con limón? ¿Alcalinizar su cuerpo? La bebida caliente. Sí, hay un tema interesante que es que cuando la vía respiratoria está inflamada, o sea, digamos, hablemos de toda la tubería, para explicarlo sencillo, toda la tubería de la garganta hacia el pulmón, cuando se inflama, se vuelve muy sensible al frío. O sea, el aire frío, cuando lo respiran, especialmente en la tarde-noche, se siente como si fueran cuchillas que está como cortando, porque el aire irrita toda la zona. Es como que yo le pase un cepillo con filo a toda la garganta. Entonces las bebidas calientes tienen ese efecto de que logran mejorar la temperatura del aire que está entrando, eliminan un poco esa sensación como de cuchilladas o como cortadas que siente la persona cuando está tragando, está respirando, y por eso, no lo estoy diciendo solo ahora, sino desde la sabiduría de nuestros abuelos, se ha buscado siempre tener remedios calientes, por ejemplo con miel de abeja, con jengibre, etc. Pero es porque el caliente aumenta la temperatura y alivia esa sensación. Ahora, eso no es una medida correctiva, o sea, eso puede ser algo como más como un cosmético, como algo que yo hago para sentirme bien, y lo digo como es. Nuestros abuelos lo utilizan y tal vez se lo han enseñado a muchos de los que nos están acompañando ahorita. No es que esté mal, pero no corrige ni la inflamación de la garganta, ni mucho menos va a prevenir que un virus pueda atacarnos, porque, repito, es una sensación como muy local, como que yo tenga una quemada cuando me quemé haciendo algún alimento en el sartén y me pongo algo frío. Es lo mismo, solo que a la inversa. La sensación fría es lo que da incomodidad, entonces calentamos la temperatura de la garganta. Vamos a ver un video más de un joven preocupado por su papá. Claro. Muy buenos días, doctor Estrada, mucho gusto. Mi papá es paciente suyo. Mi papá tiene una traqueotomía, él fue operado de cáncer. Las citas con él, ya le hicieron la radioterapia y todo. Hay que hacer unos exámenes en la garganta y qué tan importante es poder llevarlo al hospital, como él tiene un problema de traqueotomía y de cáncer, o pasar la cita es lo más recomendable ahora con esto parte del COVID que se puede pegar más por la comunidad, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted por su consulta. Un gusto y bueno, un saludo a la familia de don José, ellos son pacientes míos. Tengo que dejar claro que el coronavirus es un fenómeno que nos ha trastornado en general el funcionamiento usual, en todo sentido. Pero los pacientes con enfermedades previas, como en su caso, no tienen que dejar de acudir al tratamiento
ya establecido, especialmente en el caso de radioterapia, y aprovecho el ejemplo para quimioterapia o tratamientos crónicos, no suspendan sus tratamientos por ese temor a ir al hospital. Créame que en los hospitales nacionales, especialmente en el caso de radioterapia o quimioterapia, se están tomando muchas medidas para que no haya ese riesgo potencial, que es lógico pensarlo, de que haya un riesgo de contaminación porque voy a un hospital, pero no suspendan el tratamiento. Si tiene una sesión de radioterapia, en el caso de la consulta, no la suspenda. Acudan a la sesión como correspondía. Si en algún momento se les dice que van a reprogramarla por alguna razón, entonces se reprograma, pero no suspendamos o no faltemos a las citas o no faltemos al tratamiento de cualquier enfermedad crónica. Lo aprovecho como una consulta para cualquier paciente que tenga tratamientos crónicos, especialmente si son tratamientos de quimioterapia, especialmente son tratamientos que bajan las defensas, como pacientes con artritis, con lupus, que son preguntas frecuentes que se nos hacen. Por favor, no dejen de ir a sus citas. Recordemos que porque existe el coronavirus, no es como que el resto de enfermedades desaparecieron del planeta. Al contrario, muy probablemente existe un fenómeno, Nancy, que ya se está describiendo en países que ya superaron, en cierta forma, digamos, el fenómeno crítico del coronavirus, como por ejemplo en China, Corea, Japón, que es que los pacientes que tenían enfermedades crónicas no iban a las consultas. Entonces, 2 meses después de todo el fenómeno de la pandemia, llegaron muy descompensados, tal vez llegaron inclusive con cáncer de mal control, llegaron con tratamientos que no eran los adecuados o no tenían tratamiento del todo. Entonces, qué difícil, porque la idea es que salgamos como pueblo, como familia, salgamos de este fenómeno del coronavirus, pero no que nos compliquemos después por más enfermedades. Así que mucha atención con eso, no dejar los tratamientos desatendidos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos comparte, todos sus consejos, enseñarnos también cada día más. Yo creo que son muy valiosos. Ojalá que haya sido de mucha importancia para cada una de las personas que ve Buen Día. Con todo gusto, Nancy. Para mí es un gusto siempre estar aclarando dudas. De verdad, créanme que para mí es un gusto poder atender esas consultas que para muchos son cosas muy simples o tal vez que tal vez no tienen importancia, y son muy importantes porque créanme que muchas personas cuando escuchan su consulta se logran informar y así logramos llevar una información adecuada. Así que un saludo para todos y con gusto estamos acá. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Estrada por su colaboración. Si usted desea más información, puede hacerlo a través del número 2208-8314. Está apareciendo en pantalla en este momento y por supuesto que esperamos tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias, Nancy, para servirles.